sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Padre amado, te doy gracias, Señor, con humildad de corazón, Señor. Yo te suplico, Señor, que hoy esta palabra que tú has puesto en el corazón, para que cada uno de nosotros pueda hacerla viva, pueda llegar, Señor, y ser entendible, amado Padre, que el mensaje que hoy quiero dar, Padre de la Gloria, realmente sea lo que tú le querías entregar al pueblo, amado Señor. Guarda mi corazón, te lo suplico, Señor, de decir algo incorrecto. Espíritu Santo, guíame en toda verdad, te lo suplico, Dios. Y te doy gracias, Señor, por este día, por cada uno de mis hermanos, Señor, y por esta hermosa oportunidad para predicar tu palabra, Dios bendito. Padre, yo te he orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? ¿No se acuerdan? No lo puedo creer. David se gana un premio Nobel, un Oscar en actuación. ¿Se acuerdan? ¿Estaba en dónde? En la cueva, ¿cierto? Lleno de problemas, pero no estaba solo, estaba con otras 400 que estaban igual o peor que él. Y él clama a Dios, ¿verdad? Y Dios le responde. Y viene una pregunta, ¿será que solo le responde a David? ¿Solo respondía a Josué? ¿Será que a nosotros nos responde hoy? Y si nos responde hoy, nosotros tenemos como la suficiente sensibilidad para ver y entender cuando nos habla el Señor. ¿Sabemos verlo? ¿O sencillamente creemos ver una respuesta de Dios? Y yo creo que en esto nosotros tenemos que tener cuidado. Y tener cuidado por una sencilla razón. Porque hay veces nosotros nos ponemos a orar en la carne y creemos que Dios nos habló. Y tomamos cosas para nuestra vida y resulta que ni era el momento, ni era lo que Dios decía, ni era lo que Dios quería. Y esas cosas son fáciles de determinar, ¿sí? Y lo vamos a ver el día de hoy. En ocasiones hay quienes dicen, lo que pasa es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que leemos, pero hay algo muy importante y yo quiero que todos entendamos esto. Nosotros ahorita, y creo que hoy cerramos con el conocer a Dios Padre, nos podríamos quedar un reguero de tiempo conociendo al Dios Padre, pero también queremos hablar del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir conociendo lo que es la Trinidad, ¿cierto? Pero hoy quiero que miremos cómo leo la Biblia. ¿De qué manera yo entiendo? ¿De qué manera yo puedo sentarme y leer? ¿Cómo le saco provecho? ¿Cuántos han tenido problemas de los que están acá alguna vez en la vida? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido sentarnos a leer la palabra de Dios y que Dios nos dé una palabra para poder sentirnos en paz, avanzar o hacer algo? ¿Cuántos la han recibido? Honestamente. Levanten la mano los que sean honestos y digan, yo quiero, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Entonces, con los demás, ¿qué ha pasado? Tal vez no hemos podido dar en el sentido en que, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu Santo realmente me guíe en esa palabra? Me guíe en una enseñanza, me dé una respuesta. ¿Sí? ¿En qué momento esa respuesta sí es válida para lo que yo quiero? O tal vez estoy esperando que si voy a comprar, por decir, algún vehículo, que Dios me diga, el verde, el rojo, el negro. Nunca va a llegar. Jamás. Así no es. No funciona. Y tal vez alguien diría, uy, pero hermano, ¿cómo va a predicar? Es un domingo. A mí no me gusta mantener esquemas. ¿Sí? Cuando uno mantiene esquemas, el resultado siempre será el mismo. Cuando uno se vuelve demasiado esquemático, ¿sí? Entonces, como que algo deja de funcionar. Si hay alguien que rompió esquemas fue Jesucristo. Muchas veces los fariseos le decían a él,
le decían a Jesús, pero es que es el día de reposo, ¿usted cómo hace milagros en el día de reposo? ¿Sí? Y entonces Jesús los trataba de religiosos y les demostraba que realmente eran religiosos. Y no se trata de ser religiosos. Esto fácilmente podría ser parte de una escuela bíblica, pero no. Yo quiero que todos nos enamoremos de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos enamoramos? Miren, créanme que cuando yo me he parado acá, ¿sí? Y he dado alguna enseñanza, tal vez para algunos, ¿sí? Ha sido como, uy, venga, yo no había visto esto, siento que Dios me habló, hoy sentí esa palabra como para mí. Esa es la manera en que Dios te habla, ¿cierto? Y esa manera en que Dios te habla, la puedes tener tú en tu relación privada con el Señor. Y es eso lo que yo quiero que hoy logremos entender y hacer, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a leer un pasaje en el cual yo sé que lo hemos leído. El problema no es cuestión de qué dice cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Sino qué me estás diciendo. Es decir, yo tengo que, cuando yo cojo un pasaje, tengo que tomarlo algo personal. No es qué dice la Biblia, porque sencillamente yo estoy entendiendo una historia, un relato bíblico, y no se trata de eso. No se trata de que yo entienda, pues, ¿de qué me sirve entender de pronto lo que leímos la semana pasada si yo no voy a ver que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que cuando me ve en lo más profundo de mis problemas, en lo más profundo de mi dolor, está siempre presente allí? Eso me sirve. Eso me sirve. Eso me sirve cuando me dice, hey, yo sé que estás en medio de dificultades y estás rodeado de personas con igual dificultad, pero yo sé que tú tienes el valor y la capacidad para levantarte, ¿sí? Y ayudar a los otros. Eso lo hizo con David. Te puede pasar a ti, hermano. Entonces yo pienso que el tema aquí es no entender qué es lo que sucede en cada relato bíblico, sino cómo me aplica a mi vida y cómo lo hago. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Si nosotros leemos la palabra de una manera superficial, cuando tú estás haciendo tu devocional, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y sabes algo? ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que hay momentos, yo creo que a todos nos ha pasado, algún día todos hemos tenido un momento en el cual hemos orado y hemos sentido que nuestra oración no pasó del techo. Algo pasó, algo no se sintió, no hubo una verdadera comunión con Dios y uno dice, hoy no tuve ese encuentro especial con el Padre. Algo pasó, mi mente estaba inundada de problemas, me dejé llevar por otras cosas, pero como que no hubo esa conexión y a todos nos puede llegar a pasar en algún momento. O si a alguien le pasa todos los días, pues sí, grave, ¿sí? Pero si le pasa ocasionalmente, suele pasar, ¿sí? El tema es este. El tema es que cuando tú coges un pasaje de la palabra de Dios, el tema aquí es que no es que ¿qué fue lo que pasó en el pasaje? No. La pregunta es, ¿qué pasó con usted cuando lo leyó? Si cuando tú lees un pasaje y sientes que algo te llamó la atención dentro de la lectura de ese pasaje, es ahí donde Dios está hablando. Es ahí donde Dios te quiere decir algo y eso es relevante para ti. Entonces ahí es donde tú tienes que centrarte en tu estudio. Es donde ahí tú te tienes que centrar en lo que vas a ver de la palabra de Dios, porque Dios te va a hablar, ¿sí? La mayoría de la gente no lee la Biblia sencillamente porque no tiene eso en mente. No se sienta a leer con la convicción de que Dios le va a hablar, sino que sencillamente vamos a leer, ¿sí?, la Biblia. Voy a leer, hoy voy a hacer mi devocional y lo hacen como si fuera un ritual. Y creen que si hoy lee la Biblia y hoy ora, hoy le va a ir bien, ¿sí? Y entonces empiezan a convertir todo eso ya como en una, ¿cómo se llama? No muletilla, sino en un amuleto. En un amuleto. Y no se trata de eso, ¿sí? Hay algo muy, muy importante.
Cuando tú leas la Biblia, no la leas como una narración. No la leas de esa manera. Voy a leer la historia de David. Voy a leer la historia de Josué. No, error. Algo muy importante que tú tienes que hacer es que tú te tienes que incluir dentro de la lectura. Hay momentos en los que tú tienes que adoptar la posición de uno de esos personajes. Obviamente, ¿sí? Tú no eres Jesús, ni yo tampoco, obviamente. Tú no eres Dios, ni yo tampoco. Entonces esos dos, no. ¿Sí? No vayan a escoger esos. Los demás sí. Los demás personajes sí pueden ser. Y hoy vamos a mirar algo muy importante, ¿cierto? ¿Sí? Y es entender. ¿Cómo entender lo que Dios me habla? Entonces, vamos a ir a Éxodo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice, en la Biblia de las Américas, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Yo creo que todos hemos escuchado tal vez esta historia, ¿cierto? De la zarza ardiente. Vamos a mirar qué de nuevo nos trae Dios hoy. No es que tú hayas escuchado la historia, es que aplica de eso, de esa narrativa. Hoy vamos a aprender cómo me incluyo yo, cómo empiezo a formar parte de esa historia. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque al lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Listo? Clarísimo. ¿A cuántos les habló Dios ahí en ese pasaje? ¿Ya? No, de los que estamos aquí. Todavía no, ¿cierto? Hay varios aspectos que yo tengo que mirar. Uno de esos aspectos, digamos que nosotros, ¿qué hacemos acá? Hacemos una prédica expositiva. Hay prédicas temáticas que en ocasiones se hacen,
en ocasiones se hacen, ¿sí? Y son necesarias, pero por lo general buscamos una prédica expositiva. La prédica expositiva, ¿en qué consiste? En que tú coges unos pasajes y explicas o extraes lo que es el verdadero mensaje de lo que Dios quería hacernos ver o revelarnos, ¿cierto? De la palabra. Esa es la prédica expositiva, que es por lo general la que se maneja, ¿sí? En la temática se corre un error y es que usted puede usar pasajes que no aplican a lo mismo. Si vamos a hablar del amor, yo puedo hablar de un amor fraternal entre amigos o un amor de esposos. Y puedo coger versículos que habla de amor de amigos para aplicarlos a los esposos o el amor de esposos para aplicarlo a los amigos y ya ahí estoy distorsionando la palabra. Eso pasa cuando es temática. Esta es expositiva y entonces hay que profundizar un poco más. Pero para profundizar entonces yo digo, ¿por qué Moisés? Yo me acuerdo que en la historia nos habían enseñado, ¿sí? O lo que hemos leído, ¿sí? Que Moisés estaba en el palacio. Era el hijo adoptivo de la hija del faraón, que era el segundo mando en Egipto. ¿Cómo ahora llegó a estar en el desierto? Vamos a mirar. Eso se llama contextualizar el párrafo para que yo pueda entender todo lo que pasó. Listo, el contexto es está en Éxodo 2 del 11 al 15. El contexto es, ¿qué pasó antes? Miren, si yo les digo, Dios corrigió al pueblo de Israel, ¿cuál es la pregunta que ustedes van a hacer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo corrigió? Para saber el por qué yo me tengo que devolver un poquito y saber cuál fue el error que Israel cometió, ¿verdad? Es lo mismo pasa acá. Cuando yo cojo y leo un versículo, entonces si yo no entiendo, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues devuélvete un poquito para que tenga todo el contexto de lo que pasó. Y aquí está. Entonces, vamos a leer 2.11, Éxodo 2.11. Dice, y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los hebreos. Y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, mire lo que hizo Moisés. Miró alrededor, ¿eso qué denota? Intencionalidad. Miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeaste a tu compañero? Y él respondió, mire la respuesta, y esa respuesta debió calar en el corazón de Moisés. ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto al pozo. Entonces Moisés se vuelve pastor de ovejas porque había cometido un asesinato. Tiene que huir de su palacio, de sus comodidades, de sus cosas, y huye ¿a dónde? Al desierto. Y allí es donde empieza la verdadera historia de lo que sucede con David. ¿Cómo vamos a mirar este pasaje? La primera parte que leímos, este era el contexto, el antes de lo que pasó, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a ver qué sucede cuando va Moisés con sus ovejitas y llega a cierto lugar? Y entonces se encuentra con la zarza y eso. Listo. ¿Cómo creen que Dios nos puede hablar ahí? Para poder saber cómo nos habla Dios, lo primero que yo tengo que hacer es ver los atributos de Dios. ¿Cómo son los atributos de Dios? ¿Qué veo yo de Dios en ese pasaje? Y tal vez usted dirá, ¿y eso para qué me sirve? Si tú tienes temor y ves a un Dios todopoderoso, ¿no te sirve? Si tú estás pasando una necesidad y Dios dice, yo te sustentaré, ¿no te sirve? Cuando tú ves los atributos de Dios en un pasaje,
eso lo único que va a hacer es algo muy importante y es alimentarte la fe. Alimentarte la fe. Y nosotros cuando llegamos a Dios y tenemos una dificultad y queremos que Dios nos hable, o sencillamente voy a hacer un proyecto y yo quiero que Dios me hable, yo lo que tengo es que conocer quién es Dios. Cuando yo conozca quién es Dios, yo sabré si el camino que voy a tomar es el correcto o el incorrecto. ¿Ves? Entonces, porque es que, en serio, el carácter de Dios es lo que realmente va a alimentar mi fe. ¿Qué vemos de Moisés acá? Moisés a un prófugo de la justicia. Realmente era eso. Tuvo que huir de Faraón para que Faraón no lo matara, porque él había asesinado a un egipcio. Era un prófugo de la justicia. Y entonces Dios lo lleva al desierto, porque ¿qué quería hacer con Moisés? Restaurarlo. Yo veo a un Dios que restaura. Creo que Juancho dijo al comienzo, no hay pecado, ¿sí? Que Dios no pueda perdonar. No interesa lo que tú hayas hecho en el pasado. Dios quiere restaurar. Es un Dios de misericordia. Entonces, si tú te acercas necesitado de misericordia, Dios ya está diciendo, hey, estás en el lugar correcto, yo soy el Dios de misericordia. Yo soy el Dios que no se va a quedar enfocado en tu error. Ahora, creo que 40 años en el desierto era una condena suficiente en cierto modo para Moisés. Casi que había pagado el error, ¿cierto? ¿Qué me muestra esto? Que cada vez que tú te dejas llevar por tus pasiones te llevarán al desierto. Cuando es tu carne la que gobierna y no es la parte espiritual, esa carne te va a llevar al desierto. Lo que hizo Moisés fue actuar en su propia carne, ¿sí? Creyendo que estaba haciendo la gran obra. Mentiras. Gran mentira. No conocía a Dios, no sabía cómo actuaba. Ahora, ¿saben cómo sabemos que eran las pasiones de un hombre? Porque Dios aún no había hablado. Dios no le había dicho que tenía que hacer algo o lo otro. Dios se comunica con nosotros. Entonces Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de diseño. Y siempre, siempre que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que buscar un orden. Y ese orden me lo establece Dios y ahorita lo vamos a ver. ¿Sabes algo? A veces Dios nos lleva al desierto porque quiere que nuestras pasiones sean calmadas. Porque quiere que nuestras pasiones sean trabajadas. Es eso el desierto. Y el desierto nos tiene que transformar. Si tú sales del desierto y no eres transformado, volverás allá algún día. Pero lo peor es que si vuelves por la misma circunstancia, será gravísimo. Será grave. No aprendiste la lección de la vida. ¿Qué veo de Dios? Que Dios no desecha a quien ha llamado. Dios tenía destinado a Moisés para un gran propósito. Y a pesar del error de Moisés, no lo desechó. Yo te digo algo. Si fuéramos nosotros los que tuviésemos la oportunidad, ¿cierto, Dani? Si nosotros fuéramos los que tuviéramos la oportunidad tal vez de escoger, yo te digo algo. ¿Quién de nosotros hubiésemos escogido a Jonás para que vaya y le predique a los de Nínive, sabiendo que si había alguien a quien Jonás odiara, era la gente de Nínive? ¿Quién de nosotros nos hubiésemos atrevido a escoger a Jonás? Ninguno. ¿Tú ves la diferencia en la manera de pensar de Dios y la nuestra? ¿Lo entiendes? Ahora sí vamos viendo el carácter de Dios. Tú no te puedes sentir menos porque cometiste alguna falta. Arrepiéntete y cambia. Y hay oportunidad en Dios. Si ves que Dios sí me habla, solo viendo el carácter de Dios, solo viendo el carácter de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido mal porque hemos fallado? Pero ¿cuántas veces hemos ido a la presencia de Dios de manera genuina?
con un arrepentimiento sincero, para entender y saber que Dios nos va a cambiar. Mire, algo muy importante, siempre Dios tiene el tiempo perfecto. Siempre. Y lo vemos. Éxodo 3, del 9 al 10 dice, dice, y ahora, eso me habla de que la palabra ahora me está hablando de qué? De tiempo. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, ahora pues, ven, ahora sí es el momento, le está diciendo a Moisés, ahora sí venga y haz la tarea que tú querías hacer según tus fuerzas. Así no funciona. Entonces dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Sabes algo que veo yo ahí? De Dios. Un Dios que restaura, prepara y envía. Un Dios que no es que haya omitido el pecado, porque Jesús paga por todos nuestros pecados, ¿verdad? Sencillamente, él había cometido un error, Moisés, pero eso no implicó que fuera desechado por Dios. ¿Y saben por qué? Porque es más grande la misericordia de Dios que cualquier pecado. Dios mismo se conoce. Y si la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, ¿por qué esa misericordia no podía caer en favor de Moisés? ¿Por qué creen que esa misericordia no puede estar a favor tuyo y mío? ¿No lo creen? Entonces, cuando tú te sientes a leer un pasaje, vas a ver de Dios y vas a conocer que Él tiene misericordia. Si tuvo misericordia de Moisés, la tendrá de ti. Si hay un pecado que te atormente, ¡hey! Ven, arrepiéntete que Dios tendrá misericordia. Ahí ya Dios te está hablando, hijo. Yo te voy a restaurar. No te voy a desechar. Tanto así, miren cómo es Dios. Moisés pasa de ser un simple pastor al líder de una nación. ¿Eso no es restauración? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo le llamamos a eso? De un prófugo a la justicia a ser el líder de una nación que llegó a ser la nación más poderosa del planeta en su momento. ¿Ven cómo Dios puede restaurar? ¿Ven cómo nosotros, si estamos dispuestos, Dios nos puede usar? ¿Realmente es eso? ¿Qué puedo ver en lo que leímos? La santidad de Dios. ¿Y en dónde la encontramos? Leamos el versículo 5. Dice, entonces él dijo, no te acerques aquí. Dios le dice a Moisés, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué atributo me muestra de Dios aquí? Su santidad. Pero ¿qué me enseña a mí esto que yo estoy viendo aquí? Que yo no me puedo acercar de cualquier manera a Dios. Y es lo que yo siempre les digo, si tú vas a orar, calma, tómate tu tiempo, por lo menos para pedir perdón por tus pecados. No puedes entrar con esas sandalias sucias a la tierra santa. No puedes entrar con tus trapos de inmundicia cuando hay una manera de limpiar tus pecados. No podemos entrar con nuestros harapos a la presencia del Dios santo, santo, santo. Eso es no conocer a Dios, deshonrar a Dios mismo. ¿Ve cómo Dios sí me habla? ¿Ve cómo Dios yo tal vez no estoy recibiendo respuesta de Dios porque es que me presento de una manera incorrecta o indigna delante de Él? Tal vez por eso no recibo respuesta. ¿Ven? Creo que son cosas que realmente nosotros tenemos que cambiar. Dios, hay algo que hace acá. Dios le dice, para ahí. Porque Dios se le va a mostrar, se le va a revelar a Moisés. En el versículo 6 dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre. Es decir, conóceme.
No te presentes así, porque es que tú no me conoces. Ahora yo me voy a presentar delante de ti. Conóceme. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando él tiene un conocimiento de Dios, ¿sabe qué hace Moisés? Dice la palabra, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ya esa referencia sí cambió todo el panorama y pasó de irreverente a reverencia delante de Dios. Seamos reverentes cuando lleguemos al momento de oración. Esa reverencia, créame que nos quitemos un poco la familiaridad con Dios. Esa familiaridad daña siempre. Dios es Dios y miremoslo a Él como lo que Él es, santo. Nosotros no lo somos. Vamos primero a que la sangre de Jesús nos ponga nuevas vestiduras y me acerco al Padre, digno. Bien. El versículo 7, ¿qué me muestra del carácter de Dios? Miremos. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué vemos de Dios ahí? Misericordia. Si ves cómo leyendo los pasajes yo voy dando, Dios siempre se revela, Dios siempre se muestra. Y si soy yo el que estoy afligido, ¿qué es lo que sé que Dios me va a dar a mí? Misericordia. Si yo estoy en la mala y sigo en la mala y ya llega el momento en que yo digo, Dios, ya no puedo más, ¿qué creen que voy a recibir de Él? Misericordia, pero tengo que creerlo. ¿Y cómo lo creo? Pues su palabra lo dice. Su palabra lo está diciendo y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Cuando Dios dice que estoy consciente de sus sufrimientos, ¿qué me está diciendo? Que Él conoce tu lucha. Él conoce tu lucha y la mía. Y Él tiene misericordia para ayudarte en tu lucha y en la mía. No hemos empezado todavía a mirar lo que yo tengo que hacer. Solo estoy viendo el carácter de Dios. Y solo viendo el carácter de Dios, yo creo que eso ya ha traído paz a mi corazón. Ya ha traído algo para apaciguar las aguas. Solo conociendo a Dios. Ahorita vamos a mirar, cuando ya entre el yo en acción, qué es lo que yo debo hacer. Dice el versículo 8, y dice, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y para sacarlos, miren, ¿qué ven acá? Otra cosa. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, dice Dios, y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. ¿Qué ven de Dios ahí? ¿Ah? Amor, misericordia, bondad, generosidad, omnisciencia. Él lo sabía. ¿Vas a confiar en tus propias fuerzas cuando conociendo a Dios sabes que puedes confiar en Él? Cuando sabes que Dios te puede sacar de tus problemas y llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿lo crees? ¿Ven? Solo el carácter de Dios es capaz de hacer esto, solo Dios. La pregunta aquí es, si lo crees, ¿por qué no lo has recibido? Si lo crees, ¿por qué no lo has recibido? Porque no lo crees. Una cosa es lo que dicen tus labios y otra cosa es lo que grita tu corazón. Porque Dios es el mismo y tal vez las circunstancias son las mismas. Dios no cambia. Nosotros, inconstantes en nuestra fe. Él está dispuesto y Él lo quiere hacer. Cuando dice que Dios es consciente del sufrimiento, eso me muestra la omnisciencia. Dios conoce todo. Dios sabe la dificultad por la que tú estás atravesando. Acércate y dile.
El pueblo clamó y Dios oyó y actuó. Actuó de una vez. Clama a Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Hoy, los que hemos recibido al Señor, yo quiero algo muy importante y es que revísate. Por favor, yo se lo suplico. No soy quien para ser juez y nunca lo seré. Dios me guarde. Pero revísate si tú realmente has recibido al Señor. Si realmente eres plenamente consciente de eso. Solo hay una oportunidad, no es más. Dice el versículo 8, para sacarlos de aquella tierra buena y espaciosa, a una tierra buena, espaciosa, donde fluye leche y miel. Dios, ¿qué quería hacer? Liberarnos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra tierra y es una tierra celestial. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Sabes qué nos dijo? Toma, le regalo a mi hijo, se los dio, nos dio. ¿Para qué? Para que pagara por nuestros pecados. Y Dios nos dice, toma ese regalo, cógelo, que yo te llevaré. ¿Sí? Yo te sacaré de la esclavitud, no de Egipto, pero del pecado sí. ¿Por qué tienes que seguir insistiendo? Mire, hay gente que se mantiene en la pornografía, en otras cosas, ¿y por qué tienes que insistir en esto? Yo digo, no soy juez, pero yo creería y dudaría que una persona de esas haya nacido de nuevo. Y lo digo con toda la certeza por una sencilla razón, porque Dios tiene el poder de cambiar y de transformar a esa persona. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. No podemos, bajo ninguna circunstancia, practicar el pecado. No comulga eso. Ahí no va. Mire lo que dice Juan, primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ya. Lo dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, es decir, es constante. Esa es su carta de presentación. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y si tú tienes al Espíritu Santo porque has nacido de nuevo, ¿cómo puedes seguir en lo mismo? ¿Te has preguntado eso? No puedes ser igual. Si eres igual, yo lo que creo que tienes que hacer es buscar la manera de nacer de nuevo. Pídele al Señor. Miremos Éxodo 3:11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Qué sentía Moisés? Imagínate, Moisés era un prófugo de la justicia. Huye de Egipto. Y Dios le dice, vaya a Egipto. Y lo peor, vaya a la que era su casa. Temor. Allá estos manes me van a coger y me van a matar. Yo creo que durante 40 años, ¿tú te imaginas recién que salió Moisés del palacio y verse apacentando ovejas? ¿Qué habría en la mente de este hombre? Todo lo perdí. Ya mi vida será esto. Ya no voy a hacer nada más. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Imagínate uno, póngale con 100 ovejas. Ovejas de 4 patas. ¿Qué habla con esos animales? ¿Qué hace? Uno pierde hasta su identidad. Yo creo que si fuera hoy en día, todos los chinos que se creen animales se volverían ovejas. O se volverían perros de esos que, yo no sé, como los cuidadores de ovejas, ¿cómo llaman? ¿Ah? Perro ovejero, se creerían perros ovejeros. Imagínate la condición de Moisés en ese momento y Dios le dice, hey, tienes que volver allá. Pero ¿sabes qué me muestra Dios? ¿Qué veo del carácter de Dios ahí? Que Dios conoce lo que hay en el corazón, ¿sí? ¿Y sabes algo? Cuando hay temor y cuando hay inseguridad, Dios sabe que necesitamos de una promesa.
Mirémosla. Éxodo 3:12. Ahí está la promesa. Y dice, y él dijo, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. ¿Cuántos necesitan una promesa para salir del temor? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos leemos la Biblia entendiendo que lo que muchas veces Dios nos dice son promesas para nuestra vida? Si ves que Dios sí te habla. Dios nos habla constantemente, pero a veces tenemos los oídos espirituales llenos de cera. No sé cuál cera, pero la tenemos. Mire lo que dice Dios y dice, Él le dijo, ciertamente, o sea, ten la certeza, ¿sí? De que yo estaré contigo. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Vas a ir y vas a volver, no sientas temor. Irás y volverás, o sea, no te van a matar allá, tranquilo. No te van a hacer daño. Ese era el temor que Moisés sentía. Y Dios conocía lo que había en el corazón de Moisés. Tranquilo. El Dios Todopoderoso lo respalda. Podrá ser muy faraón, pero Dios está por encima. ¿Ven los atributos de Dios? Viene la otra parte. Entonces ahora, ¿cómo me hago parte del pasaje? ¿Sí? ¿Cómo entro yo? Ya habíamos leído que Moisés vio que nadie lo viera y mata a un egipcio. En el corazón de Moisés sí estaba casi que liberar al pueblo del yugo de los egipcios, ¿verdad? Eso era como que lo que le ardía a él. Él sentía que los judíos eran su pueblo amado, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Aquí es donde empezamos a vernos nosotros mismos. Sí. Podrás creer que lo que vas a hacer es demasiado bueno. Mejor dicho, la obra es más espectacular que jamás haya habido en la tierra. La vas a hacer tú. Pero si tú empiezas sin que Dios te diga cuándo, cómo, dónde, lo estás haciendo mal. Eso no es de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a mirarlo. Quiero decirte que las buenas intenciones nunca serán buenas sin entender los tiempos, la manera, el propósito en cada proyecto de vida. Tú tienes los tiempos. Dios, si tú vas a hacer algo, Dios ya te ha dado un tiempo. Mire que leímos unos pasajes. Ahora el pueblo ha clamado, ahora yo te voy a enviar. Le está recalcando Dios a Moisés, le está diciendo, chino, venga para acá que usted cometió un error. Lo quiso hacer en el tiempo que no era. Ahora yo te estoy diciendo, este es el tiempo. Ahora mi pueblo clamó. Cuando usted quiso coger a cachetadas a todo el mundo, nadie había clamado. Nadie había pedido ayuda. ¿Sí? Nada, no hay más peligroso que un loco con iniciativa. Por un momento, imaginemos entonces esto. ¿Qué pasa si Dios hubiese permitido que las cosas se hubiesen hecho a la manera de Moisés? ¿Ustedes creen cuántos hebreos hubieran muerto ahí? ¿Cuántos hebreos murieron a la manera de Dios? ¿Ven que el plan de Dios es perfecto? Y cuando nosotros nos alineamos a los planes de Dios, todo sale perfecto. Todo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces has hecho planes sin contar con la dirección de Dios? ¿Cuántas veces has planificado cosas sin que sea el tiempo, el modo, el lugar incluso, para que Dios obre?
Los métodos de Dios son mejores que los nuestros. ¿Qué dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se aplica perfectamente. Moisés, si yo dejo que tú hagas tus planes a tu manera, será un completo fracaso. No podemos jugar al papel de ser redentores. Redentor es uno y es Cristo. Hay otro aspecto que yo quiero mirar y tiene que ver con lo personal. Hay caminos que sin querer, muchas veces, nos conducen a la presencia de Dios. Éxodo 3:1 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. ¿Ustedes saben qué hace un pastor cuando tiene ovejas? Él las va llevando de pasto en pasto y va buscando. Pero antes de llevar las ovejas, él se adelanta y va y come de ese pasto. ¿Sí? Él ya conoce y sabe qué pasto es bueno para las ovejas. No todo el pasto es bueno. Y entonces él se adelanta y va. Y en ese trasegar, ¿sí? Llega a este lugar. Y dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Qué veo yo aquí para mí? Un momento que yo no esperaba, un lugar en el que yo no esperaba, en el que Dios me hablara. Tal vez Moisés creía que en el templo, no sé, al sumo sacerdote o a los fariseos, no sé, cualquier, pero en el pleno desierto donde no hay nadie, en el momento, un día ordinario, un día cualquiera, Dios te va a hablar. En el lugar más inesperado, Dios te va a hablar. Y de la manera más ingeniosa, Dios te va a hablar. Es eso lo que yo tengo que mirar, tengo que ser sensible a eso. Tengo que ser sensible. ¿Y sabes por qué? Porque con Dios, en un día ordinario pueden suceder cosas extraordinarias. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo espero de Dios. Yo no puedo perder la fe en ningún momento. ¿Y sabes algo? Ese día ordinario iba a marcar un antes y un después para la vida de Moisés. El antes, el prófugo, el hombre sin identidad, el temeroso, iba a pasar ahora a ser un hombre valiente, un hombre que dirige una nación, un hombre con poder, pero porque el desierto lo había preparado. Y todo eso pasó cuando un día Dios le habló. ¿Quieres que Dios te hable? Creo que es eso lo que nosotros tenemos que buscar. Hoy, la palabra de Dios dice que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Por el sacrificio que Jesús hizo, nosotros tenemos la entrada al Padre. O sea, podemos entablar esa relación y esa comunión con Dios. Sigamos, mire lo que dice Éxodo 3:7. Dice el Señor, y dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. No era en el momento de Moisés. Cuidado cuando tú tomes decisiones. Si sabes que debes hacer algo, espera el tiempo perfecto de Dios. Acá Dios le está diciendo a Moisés, ¿te acuerdas que tú quisiste hacerlo a tu manera? Hoy el pueblo ha clamado. Ahora, hoy sí es el momento. Ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de avanzar. Pero no era cuando tú lo querías, ¿cierto? Y hay algo muy importante que yo quiero que tú lo entiendas. Cuando hay que avanzar en un proyecto, Dios se mueve primero. Siempre. Siempre. Si tú vas a avanzar en un proyecto, espera que Dios dé el primer paso. Miremos.
Éxodo 3:8. Dice Dios, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. He descendido, ¿sí? Para librarlos y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Dios dijo, yo llegué acá, porque voy a hacer esto. Ahora ven y tú me ayudas. Ahora ven. Dios siempre dará ese primer paso. ¿Tú vas a hacer algún proyecto? ¿Sí? Deja que Dios dé el primer paso. Si Dios da el primer paso, tú te vas ahí y vas detrás de Él, porque Él te va a proteger. Él es el que te va a guiar. Guió por 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Con una nube, con una columna de fuego. Entonces, otro aspecto importante. Cuando Moisés iba a actuar en el desierto, no tenía un plan. Solo ¿qué iba a hacer? ¿Matar a todos los egipcios? A ver, era el pueblo más poderoso en ese momento y los otros eran esclavos. Sería punta de cachetadas porque ni armas tenían. Sí. ¿Qué iba a hacer este loco? ¿Hacia dónde iba a llevar al pueblo? No tenía un plan. No tenía nada. ¿Cuál es el plan de tu vida? Presenta el plan, presenta un proyecto de vida. Eso estamos hablando con los jóvenes ayer. Les dijimos, haz un plan. No, que va a tener fe. ¿Cómo? No, es que va a terminar la carrera y tal. ¿Cómo? Me voy a casar con una chica 90, 60. ¿Cómo? ¿Sí? El cómo lo logras. ¿Cómo logras una vida de fe? ¿Cómo logras una comunión con Dios? ¿Cómo vas a lograr ser profesional y para qué? ¿Qué propósito tiene? Eso es formación de vida. Yo no quiero que vengan estos chinos aquí a jugar y esto no es un club. Vamos a aprender cosas que nos edifiquen en un futuro. Muchos de ellos ya están grandecitos, ya todos tienen bigote. Pero hay un plan de vida, tiene que haber un plan de vida. No se trata de vivir por vivir. Y de pasar toda la vida y llegar a un momento de la vida y de sentir que no hizo nada. ¿Ven? Y así pasa acá. Mire, Dios tiene una estrategia. Versículos 9 y 10 dice, ahora, este es el momento, le dice Dios. He aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Entonces nuevamente le dice Dios a Moisés, ahora pues, ven, ahora sí te necesito. Ya está el plan. Dice, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. ¿Sabes algo? Dios también tuvo un plan con tu vida y con la mía. Desde mucho antes que nosotros naciéramos, Él ya lo tenía. Y tenía un plan perfecto. En el caso de Moisés, y más adelante lo pueden leer, cómo se desarrolló ese plan perfecto y cuántos judíos murieron saliendo de Egipto. Y la manera en que salieron hechos ricos. Y yo me preguntaba por qué Dios hizo que el pueblo egipcio les entregara joyas a ese pueblo. ¿Y saben por qué? Porque Dios es justo. Trabajaron como esclavos. Era justo un salario. Reclámenlo. No eran ladrones. Reclamen un salario por lo que debieron ganar en todos esos años de esclavitud. ¿Ven? ¿Entendemos a ese Dios? ¿Lo conocemos? Dios diseñó un plan para que tú y yo fuésemos libres del pecado. Y ese plan te incluye a ti y a mí. Y ese plan consistía en que Jesús viniera a esta tierra y todo lo diseñó perfecto. Aún para que Él muriera en la cruz, la resurrección, todo estaba perfectamente coordinado y cuadrado. Para también nuestra libertad. Tómala, pero vívela. Vívela bien.
En muchas cosas Dios usó hasta impíos para que hicieran un censo y le dijo a José y a María, tienen que ir a tal lugar porque el plan de Dios era perfecto. Y así se cumplió. Ya el tiempo se me agota. Yo quiero que miremos unas aplicaciones. Llévate esto, algo de lo que te voy a decir. Y es esto, ya para ir cerrando. El hablar con Dios nos pone cara a cara con nuestro destino. El hablar con Dios nos pone cara a cara con nuestro destino. Tú sabrás cuál es el propósito de tu vida, hacia dónde debes ir, cómo debes ir, quién te cuidará, quién te guiará. No serán tus intenciones. La guía del Espíritu Santo será la nuestra. Otra cosa, en cualquier momento Dios puede transformar tu vida. En cualquier momento. Otro aspecto. Dios le habló a Moisés en el mismo momento en el que Moisés se acercó a Dios. ¿Cuántas veces tú quieres que Dios te hable? Acércate, pero hazlo de una manera digna, de una manera honrosa. Yo quiero que toda esta congregación el día que ore lo haga con tanta reverencia, entendiendo la santidad de Dios, entendiendo quiénes somos nosotros y el lugar que Dios tiene. Un encuentro con Dios necesariamente va a transformar la vida. De pastor al líder de una nación. ¿En qué va a ser transformada tu vida? Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, ese encuentro, ¿sí?, tiene un sentido de transformación. En nosotros también debe pasar lo mismo. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que ser transformados constantemente. Otro aspecto. Dios muchas veces nos sacará del confort para cumplir el propósito. Otra. No importan nuestros fracasos. Dios siempre nos dará una oportunidad porque Él es un Dios de misericordia. Con Cristo siempre tendremos la oportunidad de cambiar y transformar nuestra manera de vivir. Tenemos que llegar al arrepentimiento. Y otro aspecto, no corras si Dios no te ha enviado. Espera en Dios, espera el momento de Dios y espera la dirección de Dios. Amén. Regalémosle una ofrenda de palmas al Señor. Creo que hoy ha hablado. Vamos a orar. Pongámonos en pie. Como le digo, reverencia ante el Señor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por esta tu palabra, Dios bendito. Padre mío, yo creo que hoy con lo que hemos aprendido, nos acercaremos a ti de una manera diferente. Jesús, te damos gracias por pagar por nuestras culpas, por acercarnos al Padre, por darnos el Espíritu Santo que nos enseña la palabra, que nos revela lo que Dios quiere decir. Permítenos, Señor, estar en constante comunión contigo, Dios. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque hoy hemos conocido de ti, Señor. Porque hoy hemos aprendido, Dios bendito, que tú eres un Dios de misericordia, de amor, de bondad. Un Dios que guarda nuestros corazones, Dios. Un Dios que cuando habla todo se transforma. Un Dios que cuando habla las circunstancias nunca vuelven a ser iguales. Habla en nuestros corazones, te lo pido, Dios Todopoderoso, Señor. Cambia nuestra manera de vivir, Dios bendito.
Guíanos por el buen camino, te lo pido, Padre amado, Señor. Y que todo lo que hagamos, al final, sea para glorificar y exaltar tu nombre, Dios bendito. Que la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.